Bien, como les comentaba, aprovechando el intento de asesinato a Donald Trump en el medio de un acto político, una bala que por el movimiento de su cabeza finalmente le terminó rozando su oreja, bueno, agarramos la idea de irnos hasta el Museo Militar, es un museo que queda en el centro de Montevideo, en donde están expuestas varias obras, armas, objetos antiguos vinculados a el proceso de independencia, pero también de las guerras que sucedieron en nuestro país. Y allí hablé con el profesor José de Olivera, que es un especialista en armas, pero también es un especialista en historia. Y aproveché ese encuentro para tratar de reconstruir historias de magnicidios o intentos de magnicidios en nuestro país, pero también en el exterior. Y es por eso arrancamos este informe con lo que sucedió en 1865 con el asesinato de Abraham Lincoln. Y vamos a terminar esta historia con el intento de asesinato a Donald Trump. En el medio va a pasar, por ejemplo, Aparicio Saravia, intento de magnicidio, si entendemos el magnicidio de una forma un poco más global y no como el asesinato de un presidente. Y también vamos a tener a Iriarte Borda, a Máximo Santos y obviamente a John Fitzgerald Kennedy. Vamos con esta primera parte, si les parece. En este recorrido por magnicidios históricos, vamos a arrancar por el de Lincoln, 1865. Vamos a capaz que darle un poco de contexto al magnicidio y sobre todo qué armas se utilizó. Bueno, primeramente, Lincoln es uno de los 4 presidentes asesinados en la historia. Y cuando se produce el magnicidio, estábamos terminando la guerra de secesión norteamericana, en la cual los estados del sur esclavistas se habían separado, o intentado separarse. Hacía poco el ejército principal de Lee se había rendido y los sectores más acérrimos de los revolucionarios querían hacer algo que levantara nuevamente la moral del sur. Entonces se establece un intento de magnicidio, no solo de Lincoln. La idea era matar a Lincoln, su secretario de Estado y al vicepresidente Jackson. Como siempre, los planes no se cumplieron, solo fue asesinado Lincoln. Para eso, ¿qué se aprovechó? Lincoln le gustaba el teatro. Entonces fue a ver una obra del Teatro Ford y se llamaba Mi primo americano, una obra de Tom Taylor, un actor inglés, cómica, y quería aprovechar que fuera cómica. ¿Por qué? Porque Wilkes Booth, el que realizó el atentado, era un actor muy conocido, bastante conocido en la época, y él eligió el tercer acto, escena 2, porque había una escena muy cómica, que causaba mucha risa, y pensaba que iba a tapar el ruido del tiro con las risas del teatro. Él que usó un arma que podía esconder fácilmente. Es una Derringer, en realidad creada por Henry Deringer, pero se cambió posteriormente el nombre. Y Filadelfia, que es un arma original de Derringer, porque hay variantes. Era una arma muy pequeña, parece juguete, todavía se conserva esa arma, que se llamaba de palma, porque se podía esconder en la palma o en la manga, lo usaban los jugadores o las mujeres en los bolsos, de un solo tiro, de calibre .41, 10 milímetros con 3, avancarga, fulminante, que tenía estriado, lo que le daba dirección a la bala, y más potencia, o sea, un estriado que, bueno, en el caso del arma de Booth era hacia la izquierda, que normalmente era hacia la derecha, y que permitía que con el pequeño cañón que tenía, igual la bala sería con potencia y dirigida, porque el largo del cañón ayudaba a dirigir la bala también. ¿Y en qué distancia se puso? No, estuvo al lado de él y le disparó en la cabeza. Sí. O sea, él entró en el parco, le disparó la cabeza y se fue, y saltó. Sí. Y con la famosa frase, Sic semper tyrannis, que es la que se atribuye a Bruto cuando mató a Julio César, quizá repetido en varias ocasiones. Fue una declaración política con esas palabras, saltó al escenario y salió corriendo. ¿Esas armas de bolsillo, eran una novedad? No, eran muy populares a partir de la década de 1850. Monotiro, como te dije, un solo disparo. Había algunas con 2 cañones, que le permitía hacer 2 disparos, y que tenían sus ventajas y sus desventajas. Primero, ventajas, eran muy pequeñas, ya digo, parece un juguetito. Sí. Se puede esconder en la palma, en la manga, por eso también se llamaba de los jugadores,
Aparece en muchas películas del oeste, cuando en una pelea de bar y saca el arma o lo saca de un bolsillo, y las mujeres lo podían usar para meter en el bolso también. Desventajas. Como lo están metido entre la ropa, se humedecía fácilmente, con lo cual podía el fulminante actuar, la pólvora no funcionar, e incluso había que ponerla agatillada para después llevar el gatillo hacia la posición de disparo, porque si no se podía disparar sola. Si uno lo tenía en un bolsillo podía ser bastante problemático y herirse a la persona que lo llevaba. Era muy doméstica, muy pequeñita, muy práctica, pero que para muy corta distancia era muy efectiva. Claro. Resultado, se mató a Lincoln. Nos acercamos al fin del siglo XIX, nos venimos a Uruguay y vamos a hablar de un intento de magnicidio y un magnicidio. Arranquemos por el intento a Máximo Santos. Claro, después de la muerte de Flores, que había sido en 68, que después de que dejara el gobierno, el siguiente intento de magnicidio que hay en Uruguay es el de Santos, el 17 de agosto de 1886. ¿En qué situación estamos? Como le pasó a Lincoln, que estaban terminando la guerra civil, Santos había acabado en abril con la revolución del Quebracho, un intento de sacarlo del poder, y había aparentemente fortalecido, estamos en el militarismo uruguayo, era presidente legal, pero con una influencia dirigista muy importante. Y había dentro de sus sectores políticos, el Partido Colorado, había incluso oposición a que él continuara con ese poder. Muchos sectores que después lo sucedieron en el poder del Partido Colorado querían una vuelta a un sistema más democrático. Con lo cual, su figura, que se había presentado con la victoria de Quebracho, era muy resistida. En esa situación, el llamado teniente Gregorio Ortiz, que en realidad era alférez, había peleado en Quebracho del lado del gobierno incluso, y que conocía a Santos, decide que es necesario que él salga del poder. ¿Y cómo hacerlo? Matándolo. Él va a Buenos Aires, donde se encuentra con diferentes opositores, para ver si lo pueden apoyar en su proyecto. Era muy idealista Gregorio Ortiz, y solo consigue que el coronel Galeano le dé algo de dinero y un revólver para hacer la operación. Un revólver Bulldog, llamado Bulldog. Era un revólver barato, de origen inglés, Webley, pero que tenía numerosas versiones. Las que llegaron en su mayoría eran copias a Uruguay, al Río de la Plata en general, eran de origen belga o de Eibar, en País Vasco español, que producían la misma arma, pero la ponían Bulldog incluso todo, pero eran copias baratas. ¿Cómo concreta la operación? Aprovecha algo parecido a Lincoln, que va al Teatro Civil, Santos con su hija, Teresita, pero en vez de esperar que entre a las 21 horas cuando estaba llegando, espera que baje del carruaje. Ahí se le acerca y le dispara en la cara. Y hay algo importante, porque los francotiradores prefieren el cuerpo antes que la cabeza, porque la cabeza se mueve mucho. Justo dio la casualidad que Santos volteó su cabeza y la bala le dio en la mejilla, pero no penetró. Y era una bala explosiva, o sea, una bala con fulminato de mercurio que se fragmentó en la cara, por eso la herida tan grande que se ve en las fotografías, pero no le causó la muerte, que era lo que esperaba Gregorio Ortiz. Inmediatamente él se escapa y al ver, lo tendría que haber estado esperando un caballo, no lo encontró, y decide suicidarse tirándose un tiro en la sien. El arma que usa, vuelvo a decir, es un arma barata de la época, calibre 9 milímetros, 5 tiros, que incluso cuando se recupera el arma, y según lo que expresa el parte policial y juzgado, tenía otras, era de cargador 5 balas, había disparado 3, 2 a Santos y a su acompañante y una para sí mismo, le quedaban 2 en el cargador y 5 en el bolsillo. O sea, estaba preparado para recargar y volver a tirar. 1896, magnicidio en Uruguay y Diarte Borda. Y acá sí tenemos un arma que muy parecida. Muy parecida a la que utilizó el asesino.
Sí. ¿Cuáles fueron las circunstancias las que se da el asesinato? Bueno, estamos en la revolución de 1897, la primera gran revolución. En el 96 había estado la chirinada de Aparicio Saravia, donde se da a conocer. Y en 1897 se da la revolución más conocida de Aparicio Saravia, cuando ya es un gran líder. Estamos en una situación en la cual los revolucionarios, el gobierno no puede detener la revolución y los revolucionarios no pueden vencer. Con lo cual, mucha gente está a favor de la paz. Incluso poco antes de la muerte de Arteborda hubo una gran manifestación con 20.000 personas en Montevideo reclamando el fin de la guerra. Había sectores blancos y colorados que querían dialogar, pero Iriarte Borda era una persona que consideraba que no se podía dialogar con los revolucionarios y que tenía que el gobierno vencer. En esa situación tenemos el primer y único magnicidio de Uruguay al estar Iriarte Borda en el poder. Flores ya no estaba en el poder cuando lo mataron. Y se produce aprovechando un hecho de la parafernalia estatal. El 25 de agosto siempre se realizaba un Te Deum en la matriz y después se iba el presidente hacia el cabildo donde estaban las cámaras. Acordémonos que hasta 1917 el Estado uruguayo era católico, por eso esa relación. Avelino Arredondo, un joven de 22 años que había sido dependiente de almacén, había renunciado a trabajo, se había separado de todo el mundo y estaba hacía meses pensando en matar a Iriarte Borda. Ahora, tenía que buscarla al momento especial, siempre hay un momento especial. En Lincoln y en Santos se buscó el teatro porque era distendido. En este caso se buscó un acto oficial en el cual era común que el presidente quedara muy descubierto, porque muchas veces atravesaba caminando la plaza matriz. Y aprovechando esa situación entonces, y teniendo una suerte parecida a la que tuvo Príncipe cuando mató al heredero del Imperio Austrohúngaro en 1914, que empezó la Primera Guerra Mundial, él se queda acostado esperando con un revólver antiguo, un sistema le falló de 12 balas, calibre 12, aquí ponemos uno, parecido, que viendo a ver si podía en un momento dado acercarse a Iriarte Borda. A Iriarte Borda le habían prevenido de que podían intentar matarlo porque había una gran oposición y le habían dicho que no atravesara la plaza, pero él decidió atravesarla junto al arzobispo de Montevideo, Soler, para mostrarse como un presidente a la altura de la situación y mostrar que no tenía miedo. En esa situación precisamente se le acerca a Arredondo y le dispara al pecho. Iriarte Borda cae, Soler le hace al pedido de Iriarte Borda que dice me muero, le hace la extremaunción y fallece. Un hecho que podría parecer muy simple, muy específico. Tenemos varias puntas en ese caso, pues es lo más llamativo. Primero, se ha hablado de si actuó solo, Arredondo actuó instigado por sectores colorados que querían que el gobierno pactara. Incluso se ha relacionado mucho con el tema de Valle. Y lo defendió bastante. Incluso lo apoyó muchas veces. Aquí estaba esta primera parte del informe que les presenté sobre magnicidios e intentos de magnicidios mirados desde una perspectiva histórica, pero también desde el punto de vista de la evolución de las armas. La semana que viene les propongo ver la segunda parte en donde vamos a entrar en el siglo XX y ahí vamos a poder detenernos en la historia de Aparicio Saravia, controvertido, fue un magnicidio, no un magnicidio. Después ir al asesinato de Kennedy y finalmente hablar sobre el arma que se utilizó para intentar matar a Donald Trump.